Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Territorio Singular. Territorio Singular. Segunda temporada. Territorio Singular. Cada uno de nosotros es en sí mismo un territorio propio. Somos personas singulares, únicas, y a la vez somos seres mucho más parecidos entre nosotros de lo que creemos. Es que nos realizamos en comunidad, nos realizamos en un conjunto, somos parte de un conjunto, de este conjunto. Yo soy Antonio Viravent y este espacio se llama Territorio Singular. Territorio Singular. Como siempre, en Territorio Singular, en este espacio, vamos a tener dos entrevistas. Una que tiene que ver con una obra de teatro, del Teatro Nacional Cervantes. También vamos a conversar con Gustavo Guano. Y vamos a tener audios que hablan de situaciones artísticas en diferentes lugares del país que nos tocan y que son espacios de difusión y subsidios, fomentos, etcétera. Y música, claro que sí. Música, y en este caso, por lo que veo acá en mi machete, va a haber está variado y va a haber una samba del carnaval, un tango y una canción de rock argentino. Empezamos entonces Territorio Singular. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Vamos a conversar un rato con Paloma Contreras, que es actriz y dramaturga, y estrenó en el Teatro Cervantes una obra que se llama Aurora Trabaja, donde está dirigida por Leonor Manso, que es su madre, y es una alegría poder conversar un poco con ella sobre la obra y sobre su trabajo y su vida. ¿Cómo estás, Paloma? Hola, Antonio, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. ¿Vos? Qué bueno, muy bien. Sabés que antes de arrancar con la obra, recién acá en los papelitos que te dan cuando vas a entrevistar a alguien, encontré algo con lo cual me sentí tan identificado, porque dice que estudiaste ciencias políticas, y voy a leer textual, espero que sean verdad tus palabras, lo que decís, porque eso me toca tanto. Dice: muchas veces pienso en retomar la carrera, porque es un espacio que me gusta de la facultad. Me hacía muy bien y además me generaba un mundo de lecturas, de materiales que tal vez no hubiese accedido si no hubiera cursado. Y yo, mucho más grande que vos, porque yo cursé Ciencias Políticas 2 años en el 90, siempre pienso que era una carrera que, al menos en ese momento, por tus palabras intuyo que sigue siendo así, era una carrera de apertura, una carrera donde había muchas cosas interesantes para leer y autores que te llevaban a otros autores, y entiendo que tus palabras resuenan bastante cercana a esa idea. Sí, mira, en realidad yo de políticas hice solamente el CBC, porque después, como inmediatamente también entré al IUNA, a lo que era el conservatorio, dije, bueno, estoy muy disociada, entonces voy a hacer artes combinadas, que tenía el mismo CBC, era el mismo ciclo básico, y que se cursa en PUAN, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí sí hice un buen tramo de la carrera, y conocí grandes amigas y personas, y sí, sostengo lo que dije, y más en tiempos como los de ahora, donde se pone quizás toda la formación pública. Realmente hay contenidos que, por más autodidacta que no sea, hay espacios de formación que específicos que solo pueden brindar ese mundo, ¿no? Y para mí siempre es muy enriquecedor, y siempre fantaseo con terminar combinada, ¿no? Combinada es la carrera que finalmente seguí. Pues Ciencias Políticas en su momento creo que me interesó muchísimo todo el programa que tiene. Que no sé si seguirá siendo igual. El mismo, bueno, habrá cambiado, pero sí tenía, imagino que sigue teniendo un poco de historia, un poco de derecho, filosofía, era una mezcla hermosa. Exacto. Sí, exacto, sí, todas las... Bueno, a mí eran como las materias que más me interesaban, por eso también comencé siendo el ciclo básico para esa carrera. Y qué lindo esto que decís, Paloma, que me queda en la cabeza, que es, por supuesto que cambiaron las épocas y ahora lo autodidacta tiene mucha prensa, y está muy bien, porque uno puede bucear en la información de una manera que hace 25 o 30 años no podía. Cuando yo arranqué la carrera era muy difícil que alguien por su cuenta estudiara algo, se podía, pero daba mucho laburo. Pero qué interesante esto que vos rescatás, de que hay lugares que siguen teniendo una forma, una manera y una estructura
que te dan una información que a veces solo no llegás o llegás muy tarde. Sí, un programa sobre todo, programa, ¿no? ajá. Y también es verdad que lo que decís, que con este cambio de época donde pareciera que todo está en Internet, el tema es que la información en Internet no está clasificada, Sí. está dispersa, Sí. o está, qué sé yo, los que pusieron más guita, no sé cómo es. Sí. Uno yendo a espacios de formación, el que sea, porque me parece que todos tienen su riqueza, se asegura, bueno, por lo menos poder tener la perspectiva de un programa, de hacia dónde va, cuáles son los objetivos. Así que sí, yo creo que más allá de que está bueno ser autodidacta, también está bueno poder cotejar con determinados espacios. Por lo menos a mí eso siempre me llamó la atención y me gustó. Paloma, hasta el 17 de diciembre va a estar Aurora Trabaja en el Teatro Nacional Cervantes, y me gustaría que vos, como intérprete de la obra, ahora vamos a nombrar también quién más está: Ingrid Pelicori, Gustavo Garzón y Mariano y Juan Garzón, que son hijos de Gustavo, pero... Gustavo no está Gabo Correa. Gabo Correa. Esa corrección, sí, están los hijos de Gustavo. Perfecto. Juan y Mariano. Corrijo. Gabo Correa y Mariano y Juan Garzón. En vez de 3 Garzón, son 2. Son 2, nos quedamos con 2, con los 2 mejores. Yo creo que Gustavo estaría de acuerdo. Y quiero que nos cuentes de qué trata y por dónde va Aurora Trabaja. Bueno, es tal como lo dice el título, es la historia de una mujer, una mujer trabajadora. Sí. Con la particularidad, es una obra de Mariana de la Mata, una dramaturga contemporánea, relativamente joven, como nos consideramos ahora. Sí. ¿Dónde termina la juventud hoy, Paloma? No está claro, ¿no? Claro, no sé qué decirte. Mira, mi madre que tiene 80 y está acá dirigiéndome y se sienta en el piso y se esconde a fumar cigarrillos, de golpe la veo como una colegiala. Sí, me imagino. No sé. Lo que te decía de la obra, que si bien toca una temática que podría ser medio de la agenda, como es el lugar de la mujer, el lugar de la mujer trabajadora, los riesgos y exigencias que corre, las opresiones, las diferencias, al mismo tiempo desarrolla todo un mundo poético, porque hay algo que tiene muy lindo en la obra, que es de gente muy fantasiosa, ¿no? Como si Aurora se salvase por y a través de la fantasía, ¿no? Eso es algo que la obra tiene y es muy atractiva, y que a pesar de ser muy dura y de manejar cierto nivel de crueldad, tiene mucho humor y mucha ternura, casi como un cuento infantil, ¿no? Que tiene también esos elementos, esas frutas. Así que bueno, es una obra que disfrutamos mucho de hacer y bueno, en el proceso de ensayo también de investigarla, ¿no? Ver qué alcances tenía cada una de estas características. El trabajo, la verdad, acá en el Teatro Nacional Cervantes es muy, muy agradable. Yo, por suerte, es la primera vez que trabajo aquí y casi es como una casa para mí, sus trabajadores, y también el espacio que posibilita también que se puedan hacer obras no tan convencionales, ¿no? Y yo creo que esta obra es muy, muy hermosa, realmente. Creo que tiene esta combinación que te digo, de la cuestión de la crueldad, la ternura y el humor, y creo que, no sé, que es una experiencia potente para invitar a la gente a que venga a verlo. Qué bueno, me gusta esto que contás, y además esta inmersión también de la fantasía adentro de un tema tan realista, ¿no? Y a veces esa mezcla, opino desde acá sin haber visto la obra, pero a veces esa mezcla es la que produce una llegada más lejana del mensaje, que es una palabra un poco vieja, pero está bien, porque a veces cuando la expresión artística, la que fuera, ¿no?, es muy dura y muy concreta, rebota, y cuando la fantasía se mezcla, generalmente logra que el corazón y la mente bucee o se deje llevar, me parece. Totalmente, sí, y para nosotros en el proceso de ensayo también fue hermoso eso, ¿viste? Como
dejarse sorprender por lo que la obra nos empezaba a decir, y que estaba como enigmático, ¿no? Como metido adentro de la obra, como un corazón propio de la obra. Y creo que eso se generan con obras que, bueno, que tienen justamente el enigma como no sé, como espacios, tal vez esto que vos decís, de las obras que van más directamente a querer bajar una línea, decir un mensaje, a mí por lo menos me resultan menos atractivas, ¿no? Porque es como si quisieran, de alguna forma, dominar algo de tu pensamiento. Yo pienso que esta obra lo que tiene de lindo es que posibilita la reflexión autónoma, ¿no? La reflexión que se da por el hecho de ver una obra y de experimentarla. Así que nada, en esto súper feliz y confiada en el trabajo, así que muy contenta. Qué lindo. La pregunta que te voy a hacer ahora me la han hecho tantas veces que no podría decirte cuántas, y me encanta ahora hacértela yo a vos, que es 2 puntos. 2 puntos. ¿Cómo ha sido trabajar con tu madre? Una venganza esto. Esta es la venganza, Paloma. Pero pará, antes que me contestes, con el tiempo aprendí a querer mucho esa pregunta, porque bueno, es una buena reflexión la que podemos hacer, ahora te voy a escuchar a vos, ¿no? De esa relación tan especial que es que alguien tan cercano, en tu caso te dirija, en mi caso con mi padre no nos dirigimos, pero compartimos, que de alguna forma interpretar y ser dirigido es compartir. Total. Bueno, supongo que lo que vos pones en valor, que es algo también que a uno le va pasando con los años, es primero tener la fortuna de tener padres artistas, lo cual es una apertura al mundo ya, no sé, yo pienso que arranqué un poco con algo a favor, ¿no? Y después poder compartir algo que es tan entrañable para uno con alguien tan entrañable para uno, porque si bien todos los compañeros se van volviendo personas que uno atesora y que muchos son amigos, se convierten en amigos o se vuelven afectos muy cercanos, digamos que la madre o el padre son como únicos, no hay otro. Entonces, realmente es una experiencia muy hermosa, que nos ha hecho muy felices a las dos. Yo aprendí un montón, porque además como ella me conoce como persona, hay algo muy muy interesante de lo que empezó a pasar en el trabajo en común, en la mirada, ¿no? Y en la propuesta. Y también en esa cosa de confiar, ¿no? Uno siempre debe confiar en el director, pero bueno, después no, viste, no es tan prolijo. Y en este caso hay algo, bueno, digo, nadie me mira ni me quiere de esa forma, ¿no? Como hay una cosa muy única en eso también, entonces hay también una entrega mucho más relajada, con una confianza total, ¿no? De que no va a haber ningún daño, más allá de que obviamente mi trabajo y el de Leonor le pueda gustar a alguna gente sí o a alguna otra no, a los que no, supongo que no son personas muy lúcidas. No, pero digo, más allá de eso, de los resultados finales, yo lo disfruto muchísimo. Y no sé, me parece como algo súper único, muy muy especial, muy hermoso. Y además lo vinculo, Paloma, con esto que decís. Leonor Manso, digamos, es la madre de Paloma. Antes hablabas de todo el buceo y el trabajo de inmersión que significó ensayar la obra, y hacer toda esa inmersión con tu madre tiene otro sentido también, ¿no? Sí, totalmente. Y esta obra en particular también. Sí, porque creo que también reúne algo que es una condición muy de ella, que a mí me gusta mucho, que es este manejo de la ternura y de la fantasía como emblema, como rebelión, como insurrección a lo que nos quieren imponer en la tremenda vida real. Y creo que, no sé, se dieron como así, se cruzaron muchas situaciones que hicieron de este proyecto algo de verdad súper entrañable y único. Sí, porque es cierto que hay trabajos que uno va haciendo en el tiempo que te van tocando de una manera, bueno, una fibra distinta, ¿no? Y por lo que vos me relatás, Paloma, Aurora Trabaja va a ser uno de esos trabajos en tu vida. Sí, así lo creo yo también.
así lo creo también. Qué lindo escucharte, qué lindo saber de la obra y decirle a todos los que están escuchando que hasta el 17 de diciembre de este año pueden ir al Cervantes y ser testigos, espectadores de esta Aurora Trabaja, no solamente con Paloma Contreras, sino también con Ingrid Pellicori, Gabo Correa, Mariano y Juan Garzón, dirigidos por Leonor Manso. Y qué alegría escucharte, Paloma, y poder compartir con vos este momento de reflexión, de memoria también, y de padre, madre, artista que nos ha metido en el caminito. Sí, igualmente, un placer charlar con vos y bueno, te espero cuando quieras para ver la obra y bueno, te deseo lo mejor. Un abrazo grande a ir a Paloma Contreras, actriz dramaturga, y nos vamos con la canción Construyendo de una banda en la cual yo estuve que se llamó Las Lenguas Muertas. Todo se derrumbaba alrededor. Hubo ruido no lejos de aquí y sentí que algo podía estar mejor. Una vez tuve un amigo imaginario que me dijo ya no hay nada que perder. Estás escuchando a Antonio Viravent en Territorio Singular. Estás escuchando Sonido Cultura. Vamos a escuchar 3 audios aquí en Territorio Singular. El primero es del gerente del Fondo Nacional de las Artes, Gerardo Sánchez Katz, que nos va a hablar de una ayuda permanente, ¿no? Préstamos a artistas y gestores de todo el país. Vamos a escucharlo a Gerardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Gerardo Sánchez, soy gerente de planeamiento del Fondo Nacional de las Artes. Varias veces ya tuve la ocasión de usar este espacio para
promocionar y comunicar las herramientas que tiene el Fondo Nacional de las Artes. Ya hablamos de las becas, de los subsidios, y un poco la idea de este espacio era hablarles, en este caso, de los préstamos, que es una herramienta quizá no muy conocida, pero que es muy interesante porque es una herramienta que, en primer lugar, está abierta todo el año, con lo cual lo que determina ahí es la necesidad del proyecto artístico-cultural que puede surgir en cualquier momento, y no una convocatoria que tiene una fecha de inicio y una fecha de final. Así que eso ya lo hace diferente a las otras líneas. También tiene la particularidad que está dirigida a artistas individuales, o sea, la solicitud la realiza el artista desde la plataforma en su nombre y solicita un préstamo, que hay 2 líneas, ya vamos a hablar de montos y tasas. Hay 2 líneas, solicita en la plataforma y cuenta para qué va a usar el dinero. Luego esa solicitud se evalúa en el fondo, tanto el proyecto como financieramente, y una vez que se otorga el préstamo, el artista tiene que rendir, o sea, mostrar que gastó en lo que dijo que iba a gastar, y después seguir el pago de cuotas. Las 2 líneas abiertas son microcréditos y generales, que se distinguen en monto, tasa, plazo y requerimientos. El microcrédito, que tiene un plazo de devolución de 36 meses, un monto máximo de 700.000 pesos y una tasa anual fija del 10%, es una tasa muy baja para lo que está el mercado, y que además tiene menos requisitos que la otra línea. Básicamente no necesita un garante. La otra línea son los préstamos generales, que tiene un monto mayor, de hasta 1.200.000 pesos, pero tiene mayor plazo para devolución, son 60 cuotas mensuales, y una tasa fija del 12% anual. Con lo cual es una línea muy atractiva, que además tiene una figura que es la del codeudor, que fue creada para poder ayudar en la justificación de ingresos del artista, cuando muchas veces es difícil justificar el ingreso. Se incorpora esta figura que no necesariamente tiene que ser artista, puede ser un amigo, pariente, y que se lo incorpora en la solicitud como sumando ingresos necesarios para poder llegar al monto que se quiera solicitar. Así que bueno, toda esta información está en la página del fondo, fnartes.gov.ar. Ahí entran a préstamos y van a ver los dos links de microcréditos y el de generales. Y cualquier otra consulta, estamos por las redes y el mail fnarte@fnarte. Espero que haya sido de utilidad esta información y estamos para cualquier consulta. El segundo audio es de Julieta Alfonso, que es representante del INT, Instituto Nacional del Teatro, en Cava, en la capital federal, y nos va a hablar de una adecuación para habilitación de salas, una ayuda. Para que sepan, informes e inscripción pueden entrar a www.inteatro.ar, y Julieta Alfonso nos va a contar más al respecto. Hola, soy Julieta Alfonso, representante provincial de Cava del Instituto Nacional del Teatro, y quería invitarles a conocer la ventanilla permanente de convocatorias del IN. Con la línea de adecuación para habilitación, el IN apoya a salas y espacios de teatro independiente, contribuyendo a solventar costos técnicos edilicios destinados a obtener la documentación pertinente para funcionar como tales. Pueden encontrar el reglamento completo y el formulario de inscripción entrando a inteatro.ar. Me acobardó la soledad
y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lacrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lacrimear, los recuerdos me han hecho mal. Esto es Territorio Singular, segunda temporada. Acá seguimos en Territorio Singular. Vamos a conversar un rato con Gustavo Huano, que es productor mendocino de teatro con larga trayectoria dentro de la producción en aquella provincia, y nos va a contar sobre un libro que se publicó hace muy poquito, que repasa estos 25 primeros años del Instituto Nacional de Teatro. Hemos hablado aquí en Territorio Singular un montón de veces sobre la función, sobre las tareas y lo que el Instituto Nacional de Teatro, el famoso INT, ha hecho y hace por toda la Argentina. Es un organismo que tiene que ver con la promoción y el apoyo de la actividad teatral en todo el territorio del país, y a raíz de una ley que fue promulgada en el 97, la ley 24.800, es que se creó este Instituto Nacional de Teatro, y Gustavo nos va a contar más sobre todo esta memoria y esta actividad. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Antonio. Bien. A pesar del contexto, que sabemos que es bastante complejo, estamos muy bien. Nosotros, como bien decías vos, estamos celebrando ya 26 años de creación del instituto. Los 25 se cumplieron el año pasado. Claro. Y una de las acciones de esta celebración o del recordatorio tiene que ver con justamente hacer un proyecto, porque esto es un principio. El libro que hemos presentado es muy difícil resumir y contar y reunir las distintas voces, aportes, consecuencias y demás de 25 años de una institución, obviamente, ¿no? Entonces, un primer avance, un primer esbozo de lo que queremos sea justamente, vos lo nombrabas el término de memoria, un encuentro con el repaso
de la historia que este organismo va generando, y que ha transformado obviamente el mapa de desarrollo teatral de las artes escénicas en la Argentina. La ley se sancionó, curiosamente, en un contexto bastante favorable para la cultura también, porque fue en un contexto neoliberal. Estaba Carlos Menem de presidente, que vetó la ley cuando llegó al Congreso, y los legisladores la volvieron a tratar y la aprobaron por unanimidad. Por unanimidad y aclamación se llama como una de las posibilidades que hay. ¿Unanimidad y aclamación figura como una posibilidad escrita de cómo se aprueba una ley? Exactamente. Mirá vos, no, ese detalle quiere decir que la aprobaron unánimemente y la aplaudieron, imagino. Exacto. Qué divino. Y eso creo que evita, yo no soy un especialista tampoco en circunstancias legislativas, ¿no? Pero bueno, lo que evitó fue que se vetara nuevamente y que tuviera que promulgarse la ley y luego reglamentarse. Y ahí en el 98, lo que era la Dirección Nacional de Teatro como estructura base, se transforma en lo que hoy es el Instituto Nacional de Teatro, y de una estructura de 10 o 12 empleados que habían en principio, se empezó a conformar el organismo y a generarse los roles que son absolutamente representativos de la provincia. Te cuento, Antonio, a vos y a la audiencia, que tenemos en cada provincia argentina una representante o un representante provincial elegido por concurso de antecedentes de oposición por un periodo de 4 años, que puede ser renovable por otro periodo más. Estos representantes o nuestras representantas, por decirlo de alguna manera, tienen, ¿cómo se llama?, la posibilidad de desarrollar este rol y a la vez también ser, en su caso, elegidos por sus pares después representantes regionales y formar parte del gobierno del instituto, que es el consejo de dirección del instituto, que se eligen representantes regionales y otros cargos también por concurso de antecedentes de oposición, que se llaman representantes del quehacer teatral nacional. En eso son 14 personas que conforman el consejo de dirección del organismo y toman las decisiones. La autoridad máxima es colegiada, es federal, y a la vez el elemento que me faltaba explicar es que son teatristas, es gente que viene de la propia actividad, por eso el concurso, lo cual le da un expertise especial. Gustavo, como te conté, hemos hablado en este ciclo muchas veces con personas vinculadas al INT, al Instituto Nacional de Teatro, y esto que vos contás lo hemos podido comprobar en primera persona. Qué bueno. de esta circunstancia real de seres metidos en esta dinámica del teatro, y alguna situación que a mí siempre me llamó la atención y que creo que tiene que ver con el instituto, por lo que entiendo, es esta cuestión del teatro. En algún momento, sobre todo entiendo que cuando se creó aún más, estaba en general vinculado a lo porteño. Y imagino que el Instituto Nacional de Teatro ha tenido y sigue teniendo mucho que ver, como te digo, lo hemos comprobado en las charlas que tenemos acá, con expandir esta idea teatral y entender que existe un teatro en muchos lugares, en todos los lugares de la Argentina, y que cada uno tiene su característica y su manera. Bueno, yo lo resumí transformó, modificó el mapa del desarrollo de las artes escénicas en general, no solo el teatro, en nuestro país, la acción del instituto. Lo dije de esa forma, ahora ampliamos un poco el concepto. Esto lo que permitió es que, bueno, yo soy de Mendoza, cuando me presentaste por ahí faltó plantear que vengo justamente de una de las provincias que componen nuestra nación. Y ¿qué pasa? La problemática que teníamos hasta hace varios años, incluso los primeros del organismo, era que uno se formaba, se preparaba y encontraba que luego tenía que emigrar para poder desarrollar la actividad a niveles cercanos al profesionalismo, digamos. Tenía que buscar una gran capital, ir justamente a la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos el mayor mercado, por decirlo de alguna manera, de posibilidades, ¿no? Y el instituto, ¿qué generó? Y generó la posibilidad de darnos subsidios, darnos asistencias técnicas, ahora préstamos también, aportes, apoyos, para que un proyecto que estuviera radicado en cualquier localidad del país tuviera herramientas
para desarrollarse en esa comunidad o en esa localidad y no tener que dejar o abandonar. Te di el ejemplo quizás del individuo, como el teatro es una acción colectiva, es decir, muchos elencos armaban un espacio para después emigrar en conjunto, o una sala de teatro tenía una duración de 2 o 3 años como máximo, lo que duraba el primer contrato de alquiler que se firmaba, y después tenías que ir a buscar a otro lado porque te quedabas con deuda, porque no tenías herramienta a veces por la misma característica de la actividad, que es deficitaria, digamos, en muchas condiciones, para sostener ese espacio que se había abierto. Y había que, la tradición era 2 años mudarse y hacer todo lo que era la acción que te llevaba 6 meses de montaje de un nuevo espacio. Sí, era una dependencia. Que era el mismo nombre, pero era una cuestión muy itinerante, muy de migración. Sí, y además, Gustavo, no solo esto que vos contás que tiene que ver con la estructura, el armado y la logística, sino que además al promover el teatro en otros lugares que no son Buenos Aires, también aparecen otros temas, aparecen otros motivos. Cuando hablamos hace poco sobre la Fiesta Nacional del Teatro, recuerdo que se hizo entre Catamarca y La Rioja, claro, nos contaba una de las organizadoras, la de La Rioja, que era hermoso ver cómo habían llegado de la Patagonia a hacer una obra a esta fiesta, y claro, hablaba de otro clima. Y lo interesante, lo interesante de poder ver una obra que planteaba otra geografía, otro entorno. El tiempo es una de las influencias máximas que tenemos como seres humanos. Pero también esto que vos estás contando ha producido la posibilidad de que haya otros temas, porque los porteños en general tenemos unos temas, estoy generalizando, pero no es el mismo tema que tiene alguien que hace teatro en Salta o en Mendoza como vos. No, por supuesto, hay una idiosincrasia, hay una identidad, y desde el regionalismo y particularidades a que nosotros vivimos en un país que es continente. Sí. La Argentina es muy heterogénea. Sí. Cada una de nuestras regiones tiene sus características que tranquilamente podríamos constituir, digamos, una diferenciación en formatos de continente, de la diversidad y de la integración de diferentes culturas. No podemos solo tomarlo, digamos. Nosotros, eso lo vemos. Vos nombrabas la Patagonia y sus maneras también de construir, desde un teatro hasta la toma de decisiones, que son mucho más tranquilos, tienen más tiempo porque las distancias son más largas, entonces están como acostumbrados, y eso mismo de la distancia vos lo ves en la manera de producir, la manera de tomar decisiones de una compañía o de un elenco. Y vos tenés lo del norte, que es mucho más visceral, mucho más sanguíneo, que está atravesado por un montón de circunstancias y reivindicaciones que tienen que las compañeras y compañeros poner en evidencia, conflictos que están todavía latentes, heridas que han quedado abiertas, ¿no? Y después tenés el centro, que tiene otras lógicas, mucho más urbanas, también por ahí de conciliar o de buscar equilibrios, desde eso a las identidades, los regionalismos, las particularidades de construcciones que tienen que ver con desde la tonada en el hablar hasta otros idiomas que no reconocemos. A veces los argentinos damos por hecho que es el español, y tenemos varios idiomas en nuestro país de pueblos originarios. Y mira, Gustavo, cuando hablas de las tonadas, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando volví a vivir a la Argentina es que cuando iba a una provincia a hacer una nota o iba ahí de promoción, los locutores hablaban como porteños. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que fui dije, pero ¿el locutor es porteño? No, es cordobés, me decían. ¿Pero por qué habla como porteño? Bueno, porque es así como te digo, pero no tiene sentido porque hay una riqueza justamente que hable de otra manera. Yo creo que eso de alguna manera se ha ido cambiando, puede cambiar más aún, pero hay una riqueza en esa forma distinta y en ese tono, esa forma de hablar que encierra una historia, ¿no? Exactamente. Desde el instituto promovemos eso y hemos visto también en la selección temática, pues este mismo fenómeno del locutor porteño era también en una época fue las temáticas de la producción. Es decir, tomabas de referencia justamente todo de moda, hacías una población o un trabajo de adaptación a la provincia
la compañía estaba. Sí. Eso nosotros lo hemos batallado, lo hemos trabajado y hemos notado que hay también una evolución y un cambio general, digamos. Por ahí se toman como técnicas o propuestas o hasta estéticas, pero se las está, en un momento muy fecundo del teatro argentino, se las está macerando, se las está trabajando, se las está pasando por el sedazo de cada región con sus valores y con sus identidades, como bien explicábamos. Y el organismo que me toca conducir, te cuento que aparte también tiene una vocación muy importante de abrir cada vez más el juego y de generar nuevas audiencias. Una de las intenciones del instituto, y gracias a esta ley, que está bueno decirlo, también consideramos hija de la democracia, porque esta ley, por más que fueron muchas generaciones de teatristas por años que la discutieron, que la abrazaron, que intentaron en varios momentos de la historia argentina llevarlas al Congreso para que fuera sancionada, una historia que empezó pasando en 1930, te cuento, Antonio, Sí. Muchos años. Bueno, después de esto aparece el Congreso y realmente nosotros consideramos que es un derecho que plantea el teatro como un servicio social, que el teatro es síntesis de otras artes y que reza la ley en su primer artículo que se crea el Instituto Nacional de Teatro como órgano de fomento por el aporte que el teatro hace a la cultura nacional. Sí. Y nuestro afán es que cada vez llegue a muchas más familias o habitantes de nuestro país la oferta, como una oferta de consumo cultural, con que la gente pueda participar, que no es una circunstancia esporádica, elitista o cerrada a un segmento. En eso estamos trabajando ampliamente y hemos logrado en los últimos años a amplificar mucho la acción, Sí. Llegar a los sectores no tradicionales del teatro. Cada provincia tiene su constitución centralista, Sí. es la capital, y después hay un montón de cambiados departamentos que a veces están como perjudicadas en eso. Gustavo Guano, muchas gracias por tu palabra. Como dije al comienzo, productor mendocino de teatro de larga data, y nos ha contado a raíz de estos 25, 26 años ya de la ley, cuando empezó a trabajarse y finalmente se votó por unanimidad y ovación, ¿era la palabra? Aclamación. Y aclamación, la ley que creó el Instituto Nacional de Teatro. Muchas gracias, Gustavo, por tus palabras. Gracias a vos, Antonio, y a todo el equipo. Bueno, cerramos este bloque con la samba del carnaval del Chango Farías Gómez, hablando de las diferentes músicas y diferentes expresiones que tiene la Argentina. Vengo desde el olvido, toro serrano, por ver si mato pena, carnavaleando, por ver si mato penas, carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo pa' enamorarme. Un empujón del diablo pa' enamorarme. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. La 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 la.
quiero bailar la samba, los dos solitos, para trampearte el alma con mi gualicho, para trampearte el alma con mi gualicho, tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carpero, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Por ver si mato penas carnavaleando. Llegamos al final de este capítulo de Territorio Singular. Yo soy Antonio Viravent. Como siempre, en la producción están Karina Arellano, Flavio Casas, Lucía De Genaro y Martina Negri. En la operación Blas Espejo. En la postproducción Cristian del Giudice. Y hoy quiero hacer un agradecimiento especial por el ciclo entero a Giancarla Falón Plaza del INCA, Laura Robito de CONAVIP, Damián Servidio del INT, Instituto Nacional de Teatro, Rodrigo García Olmedo del INAMU, Ana da Costa de la Biblioteca Nacional, Damiasa Patiño Mayer del Fondo Nacional de las Artes, Carolina de Sinano del Teatro Cervantes y David Eskenazi, que ha sido operador un buen tiempo con nosotros hasta que Blas se incorporó. Este programa se escucha a través de Sonido Cultura, que es la radio del CCK, de la página del CCK, en este caso www.cck.gov.ar, los lunes a las 13 y a las 18, los sábados repite a las 15 y en más de 200 radios de todo el país. Voy a nombrar algunas de ellas para dar fe de que esto es verdad. Radio Pública de Avellaneda, FM 88.7, pasa este programa Territorio Singular los miércoles a las 22. FM Chalet 100.9 de la ciudad de Santa Fe, los domingos a las 18 horas, y FM Futuro de Campana, en la provincia de Buenos Aires, FM 93.1, los lunes a las 13 horas. Abrazos, besos, que estén bien y hasta siempre. Fue una producción del Ministerio de Cultura.